Hay cosas que Hollywood nunca muestra, pero que todos comentan. Y no estamos hablando de escándalos o romances, sino de un tipo de fama mucho más silenciosa y sorprendente. Por eso, hoy vas a descubrir a 16 celebridades que dejaron su marca en la historia no solo por su talento frente a cámara, sino por un talento oculto del que pocos se atreven a hablar, pero que todos recuerdan. Algunos lo convirtieron en leyenda, otros lo llevaron en silencio. Pero una vez que escuches estas historias, no las vas a ver igual. Si piensas que estoy exagerando, solo sigue mirando y verás por qué no. Cuando se hablaba de elegancia y masculinidad en la era dorada de Hollywood, el nombre de Clark Gable siempre estaba primero. Conocido como el rey de Hollywood, su presencia en pantalla era dominante, y fuera de ella también arrastraba una reputación que iba mucho más allá de sus actuaciones. Se decía que su atractivo físico no solo era cuestión de rostro y porte, sino también de un atributo muy comentado entre quienes trabajaron cerca de él. Actrices, asistentes de producción, e incluso periodistas de la época mencionaban con frecuencia que Gable tenía una presencia sobresaliente también en lo privado. Aunque él jamás habló del tema públicamente, los rumores se convirtieron en parte de su mito. Biografías y memorias escritas por personas cercanas a él dejaron constancia de estos comentarios. Valentino fue el primer gran símbolo de deseo de la pantalla grande. Su fama explotó durante el cine mudo, donde se convirtió en una figura admirada y deseada por miles. Sin embargo, su legado no solo se construyó con películas y romances públicos, sino también por los rumores sobre un rasgo físico que lo habría hecho aún más irresistible. Ciertos círculos de la industria aseguraban que su atractivo era más literal de lo que parecía. Coestrellas, escritores y hasta críticos insinuaban que tenía proporciones que sorprendían incluso fuera del set. Aunque todo se manejaba con discreción, estas historias sobrevivieron al paso del tiempo y siguen alimentando su figura legendaria. Pocos actores representaban la imagen del galán clásico como Rock Hudson. Su porte, su voz grave y su estatura llamaban la atención de inmediato. Pero lo que se comentaba en los pasillos de los estudios iba más allá de lo que mostraba en pantalla. Se decía que tenía un rasgo muy particular que no pasaba desapercibido entre quienes trabajaban con él. Coestrellas y técnicos hablaban en confianza sobre un atributo físico que lo habría hecho destacar incluso sin cámara. Aunque Hudson mantuvo una imagen pública reservada, su presencia era un tema constante en la industria, mencionado en biografías y entrevistas informales. Milton Berle era un comediante brillante y un pionero de la televisión, pero hay un motivo alternativo por el que nunca fue olvidado por sus colegas. Su fama no solo venía de los guiones o del humor, sino de una leyenda interna que se convirtió en parte de su personaje incluso fuera del escenario. Diversos artistas y productores afirmaban que Berle poseía un don natural tan fuera de lo común que hasta se convirtió en tema de conversación habitual entre bastidores. Incluso Marilyn Monroe habría hecho comentarios en tono de broma al respecto. El propio Berle, ya mayor, llegó a confirmar algunos de estos rumores con una sonrisa. Chaplin revolucionó el cine mudo con su personaje de El Vagabundo, pero había algo más que lo hizo inolvidable para quienes lo conocieron fuera del set. Aunque su imagen pública era la de un personaje tierno y gracioso, su vida personal estaba envuelta en historias bastante distintas. Ciertos rumores decían que Chaplin tenía un atributo físico tan sorprendente que fue apodado en broma como la octava maravilla del mundo. Esta versión fue repetida en entrevistas y biografías de colegas que trabajaron con él. Aunque nunca lo confirmó, el silencio solo alimentó la historia. ¿Te imaginas a Chaplin con ese nivel de fama fuera de cámara? Cuéntanos abajo. En la televisión moderna, Jon Hamm destacó por su papel en una serie ambientada en los años 60, pero su impacto fue más allá de la actuación. Durante años, distintos medios y miembros del equipo de producción señalaron un detalle que se volvió parte de su fama entre bastidores. Varias fotografías y apariciones públicas alimentaron la idea de que Hamm contaba con una ventaja física imposible de ignorar. Sin hablar nunca del tema, su presencia en eventos y rodajes dio pie a múltiples comentarios entre colegas y prensa. Durante la década del 60, Burt Ward interpretó al joven compañero del héroe enmascarado más popular de la televisión. Pero su personaje terminó siendo eclipsado por los comentarios que surgieron en el detrás de escena, especialmente por un detalle que ponía incómodos a los ejecutivos del canal. Se llegó a reportar que su vestuario tenía que ser ajustado de forma especial debido a su físico, e incluso se consideraron soluciones médicas para controlar el tema.
Ward se negó a seguir ese camino, y todo quedó como una anécdota más del rodaje. Hoy es una curiosidad que aún se comenta entre fanáticos de aquella serie. A lo largo de su carrera, Liam Neeson se consolidó como un actor de roles intensos y autoridad. Sin embargo, uno de los comentarios más repetidos sobre él no tiene que ver con sus habilidades actorales, sino con un atributo físico que fue tema recurrente en los rodajes. Compañeros de reparto y periodistas dejaron entrever que su presencia impresionaba más allá del libreto. Aunque Neeson nunca habló públicamente del asunto, los rumores se repitieron lo suficiente como para quedar asociados a su figura. Con una estatura imponente y papeles de hombre rudo, Forrest Tucker era reconocido en la industria por algo que no se mostraba en pantalla. Entre colegas se decía que tenía una condición física fuera de lo común, y con el tiempo, eso se transformó en una leyenda interna de Hollywood. Incluso se reportaron bromas recurrentes durante los rodajes, y un periodista de espectáculos llegó a contar una anécdota que reforzó esa fama. A pesar de no haber sido una superestrella, este detalle quedó grabado como parte de su legado. Michael Fassbender es conocido por su intensidad en papeles dramáticos, pero hay algo más que alimentó su reputación dentro de la industria. En varios sets, miembros del equipo comentaban de forma informal sobre un rasgo personal que generaba impacto entre quienes trabajaban con él. Este rumor tomó fuerza después de una cinta en la que participó, donde algunos notaron más de lo esperado. Aunque nunca abordó el tema en entrevistas, el boca a boca lo convirtió en parte de su identidad pública sin que él hiciera nada. Durante los años 70 y 80, Burt Reynolds se convirtió en uno de los rostros más reconocidos del cine comercial. Su carisma, físico y sentido del humor lo volvieron un símbolo de atractivo masculino. Pero dentro del mundo del espectáculo también se hablaba de un detalle menos evidente. Personas cercanas al actor y varios medios de la época mencionaban un rasgo físico que supuestamente impresionaba a quienes lo conocían en privado. Sin hacer declaraciones directas, Reynolds alimentó la leyenda con su actitud relajada y comentarios en tono de broma. Errol Flynn fue una de las grandes estrellas del cine de aventuras. Su imagen de galán rebelde no solo se quedó en la pantalla, también se reflejaba en las historias que lo rodeaban fuera de cámara. Una de las más repetidas tenía que ver con un rasgo físico que sorprendía a quienes lo conocían de cerca. Varias anécdotas lo describen como un hombre que llamaba la atención en los momentos más inesperados, incluso en fiestas privadas. Algunos testimonios aseguraban que tenía una confianza particular con respecto a su cuerpo. Esas historias contribuyeron a su fama de excesos. Al final, su fama no solo vino por sus películas. ¿Ya conocías este otro lado de Errol Flynn? Te leo en los comentarios. Billy Bob Thornton es conocido por interpretar personajes intensos y algo excéntricos, pero entre quienes trabajaron con él, hay otra razón por la que es recordado. Varias personas del medio comentaban que tenía un atributo físico que destacaba incluso en ambientes donde eso no era tema. Amigos y colegas, incluyendo figuras reconocidas, hicieron referencia al tema en entrevistas o conversaciones informales. Aunque siempre con tono de broma, esas menciones se repitieron lo suficiente como para quedar asociadas a su figura pública. Roscoe Arbuckle fue una figura destacada del cine mudo, especialmente por sus papeles cómicos. Pero su carrera quedó marcada por un escándalo que no solo afectó su imagen, sino que también generó rumores sobre su físico. Durante décadas, se habló de un rasgo personal que habría influido en los hechos que lo rodearon. Aunque fue absuelto judicialmente, la combinación entre el juicio mediático y los rumores físicos lo dejó en el centro de una narrativa complicada. Algunos biógrafos mencionaron que ese supuesto atributo fue parte de la especulación en torno a su caso. Frank Sinatra no solo fue uno de los cantantes más influyentes del siglo XX, también fue conocido por sus romances y estilo de vida intenso. Dentro de esos relatos, hay uno que se repitió durante años en los pasillos del espectáculo, que tenía un detalle físico que impresionaba a sus parejas. Personas cercanas a Sinatra, incluidos asistentes y colegas, mencionan que se mandaban a hacer trajes especiales para que todo encaja con naturalidad. John Holmes fue una figura clave en el cine para adultos en Estados Unidos. Su fama no vino solo por la cantidad de películas en las que actuó, sino por un rasgo físico que se volvió parte esencial de su personaje. En la industria, era considerado como una especie de referencia por ese motivo.
Su figura generó libros, documentales y hasta aseguradoras interesadas en proteger su integridad física. A pesar del contexto en el que trabajaba, su presencia se extendió más allá del nicho. Su historia terminó de forma trágica. Pero el impacto de su talento oculto sigue siendo mencionado en cualquier repaso sobre ese tipo de cine. Y ahí lo tienen. Detrás del brillo, los trajes elegantes y los carteles de cine, Hollywood siempre tuvo otra cara. Una que no salía en pantalla, pero que se comentaba bajito en los camerinos, en los rodajes y entre bastidores. ¿Qué tenían estos nombres que los hacía tan inolvidables fuera de escena? Algunos lo llamaban carisma. Otros. Ya lo dijimos. ¿Cuál de estos casos te pareció más curioso? Si tienes otro nombre que debería estar en este listado, déjalo en los comentarios. Y no te pierdas el próximo episodio donde el brillo de Hollywood siempre deja sombra.